Mi esposa me engañó con su jefe durante 6 meses, pero su jefe también la estaba usando a ella. Necesito procesar todo esto. No sé si esto es una historia de traición o de dos personas que se merecían lo que les pasó. Tal vez las dos cosas. Lo que sí sé es que mi vida cambió completamente en el momento en que encontré ese mensaje en su teléfono, y volvió a cambiar cuando ella me llamó llorando 3 semanas después. Esta es la historia completa. Hay momentos en la vida que dividen todo en dos partes, lo que fue antes y lo que vino después. Para mí ese momento llegó un martes por la noche, a las 11:47 de la noche, cuando el teléfono de mi esposa vibró sobre la mesa y yo lo vi sin querer. Pero no me adelanto. Me llamo Martín. Tengo 35 años. Y estuve casado durante 4 años con la mujer que creía que era mi persona. Valeria y yo nos conocimos en la universidad. Llevábamos 7 años juntos, 4 de ellos casados. Teníamos un departamento bonito, un plan de vida claro. Hablábamos de tener hijos, o al menos eso creía yo. Valeria consiguió un trabajo nuevo hace 2 años, en una empresa de marketing digital. Era un buen trabajo, mejor sueldo, más responsabilidades. Yo estaba feliz por ella. Su jefe directo se llamaba Rodrigo. Lo conocí una vez en una cena de empresa, hombre de unos 42 años, casado, con 2 hijos. Me dio la mano, me miró a los ojos, me dijo que Valeria era una empleada brillante. En ese momento no noté nada raro. Qué ingenuo fui. Los primeros meses todo fue normal. Valeria llegaba entusiasmada del trabajo. Hablaba de proyectos nuevos, de ideas que tenía, de lo mucho que estaba aprendiendo. Pero alrededor del 8º mes, algo cambió. No fue algo dramático, no fue una pelea, no fue una conversación difícil, fue algo más sutil, más silencioso. Valeria empezó a llegar más tarde, a veces a las 9 de la noche, a veces a las 10. Decía que había reuniones, que tenían un proyecto importante, que el equipo trabajaba bajo presión. Yo le creía. Empezó a mirar el teléfono diferente. Lo ponía boca abajo cuando yo me acercaba. Se levantaba a responder mensajes en el baño. Se reía sola viendo la pantalla, y cuando yo preguntaba qué era, me decía, nada, cosas del trabajo. Yo seguía creyendo, porque uno cree lo que quiere creer. El martes que cambió todo, fue completamente ordinario hasta las 11:47 de la noche. Valeria estaba en el baño. Su teléfono estaba sobre la mesa del comedor. Yo pasé caminando hacia la cocina, y vibró. No era mi intención verlo, pero lo vi. Era un mensaje de alguien guardado como R. Solo alcancé a leer las primeras palabras antes de que la pantalla se apagara, pero fue suficiente. Me quedé parado en el medio del comedor, sin moverme, sin respirar. Cuando Valeria salió del baño y me vio la cara, lo entendió todo de inmediato. No hubo negación, no hubo excusas elaboradas, solo silencio. Y después, las palabras más difíciles que he escuchado en mi vida. Lo siento, Martín. Lleva 6 meses. Lo que siguió a esa noche, no lo voy a detallar demasiado, porque es el tipo de dolor que quien lo vivió, ya sabe cómo se siente. Y quien no lo vivió, ojalá nunca lo tenga que conocer. Me fui esa noche a casa de mi hermano, con una maleta que armé en 10 minutos, sin saber muy bien qué estaba metiendo. Las siguientes 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Valeria me escribía. Yo no respondía. Busqué un abogado. Empecé el proceso de separación, intenté seguir funcionando en el trabajo, aunque por dentro era un caos completo. Fue en la 3ª semana cuando recibí una llamada de un número desconocido. Lo dejé ir al buzón. Cuando escuché el mensaje, era una mujer llorando. Decía su nombre, Daniela, y decía que era la esposa de Rodrigo. Me pedía que la llamara, que necesitaba hablar conmigo, que había descubierto algo que yo también tenía que saber. La llamé esa misma tarde. Daniela me contó que llevaba semanas sospechando de su esposo, que había encontrado mensajes, fotos, conversaciones que no debían existir. Pero lo que me dijo después fue lo que no me esperaba. Rodrigo no solo estaba con Valeria, había al menos 2 mujeres más.
todas empleadas de su empresa, todas con la misma historia, todas creyendo que eran especiales, todas siendo usadas de la misma manera. Daniela tenía capturas de pantalla, conversaciones donde Rodrigo hablaba de cada una de ellas con sus amigos, burlándose, usando un lenguaje que no voy a repetir aquí. Y entre esas conversaciones aparecía Valeria, con el mismo trato, la misma manipulación, las mismas mentiras que le había dicho a las otras. Esa noche le envié a Valeria las capturas de pantalla que Daniela me había mandado, sin texto, sin comentario, solo las imágenes. Pasaron 20 minutos y me llamó. Cuando contesté, estaba llorando. No del tipo de llanto que uno hace para dar lástima, era algo diferente, más profundo. El llanto de alguien que acaba de entender que la engañaron a ella también. Martín, yo no sabía que era así. No supe qué responderle, porque era verdad, y al mismo tiempo no cambiaba nada de lo que había pasado. Lo que pasó con Rodrigo fue rápido. Daniela presentó todo ante un abogado. El proceso de divorcio arrancó de inmediato, pero además, 3 de las empleadas con las que Rodrigo había tenido relaciones mientras era su jefe directo, presentaron quejas formales ante Recursos Humanos. La empresa abrió una investigación interna. Rodrigo fue suspendido en 2 semanas, despedido en 1 mes, sin carta de recomendación, con una demanda civil en proceso. El hombre que tenía todo, la empresa, la familia, la imagen perfecta, lo perdió todo en 30 días. Y Valeria y yo firmamos los papeles de separación 2 meses después de esa noche. No hubo odio, no hubo guerra, solo 2 personas que entendieron que lo que había pasado había roto algo que no se podía reparar. Tuvimos una última conversación larga antes de que ella se mudara. Me dijo que lo que había hecho estaba mal, que no había excusa, que lo sentía de verdad. Le creí. Y también le dije algo que me había costado semanas entender, que Rodrigo la había manipulado, que eso no la eximía de su responsabilidad, pero que también era verdad. Las 2 cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. Lo que aprendí de todo esto me costó meses procesarlo. La traición duele de una manera que no tiene palabras, pero hay algo que duele todavía más: darse cuenta de que uno ignoró las señales. El teléfono boca abajo, las llegadas tarde, la distancia que aparece de a poco, tan despacio que uno lo normaliza. No digo esto para culparme, lo digo porque si alguien que está leyendo esto siente que algo no cuadra en su relación, confía en eso, no para destruir lo que tienes, sino para tener una conversación honesta antes de que sea demasiado tarde. Porque lo más difícil de esta historia no fue el final. Fue saber que las señales estuvieron ahí mucho antes de esa noche, y yo elegí no verlas. Hoy tengo 35 años, vivo solo, estoy bien, no perfecto, pero bien. Y Simón, no, ese era el perro del otro post. La vida sigue, y a veces eso es suficiente. Si esto les resonó, si vivieron algo parecido, o están en medio de algo así ahora mismo, cuéntenlo en los comentarios. Los leo todos. Y si conocen a alguien que necesita escuchar esta historia hoy, compártanla. Nos vemos en la próxima.